Vamos a empezar, como dije recién, con Ágata Fernández. La doctora Ágata Fernández es especialista en medicina funcional, pero antes voy a leer la presentación que de ella misma hace en Instagram. Dice, bueno, mi nombre es Ágata Fernández, soy médica de profesión recibida en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA. Actualmente me desempeño como médica funcional. Nací en Puerto San Julián, qué lindo, debe ser divino, un pequeño pueblo costero ubicado en la provincia de Santa Cruz. Hace casi 10 años que vivo en Buenos Aires. Estoy cursando un máster en la Universidad de Psiconeuroinmunoendocrinología Clínica de 3 años en la Universidad de Salamanca, en España. Supongo que lo estará haciendo en forma virtual. La tengo en línea. Doctora, ¿cómo estás? Hola Macu, gracias. Gracias por la presentación. Un placer estar acá. Eh, Gracias. bueno, No, ahí espera, no tuve que moverme mucho para presentarte. Está muy bueno esto de hacer producción, porque ya con las redes sociales ya tenemos todo. Antes era un lío. sí, tal Antes cual. era toda una averiguación, viste, qué sé yo, y no Claro, llegábamos a, no, solamente llegábamos en producción a aquellas personas muy conocidas, pero claro. todo el otro mundo no. Bueno, entonces contame un poquito de vos, de San Julián, de tu familia. Bien. Bueno, yo me vine a estudiar a los 18. Soy de un pequeño pueblito que se llama Puerto San Julián, ahí en Santa Cruz, como dijiste. Una vida muy distinta. Así que cuando me vine a los 18 yo no me había tomado nunca un colectivo, ese nivel. Fue un cambio grande. A todos nos pasó lo mismo. Y empecé a estudiar en la UBA y me empezó a fascinar la medicina, el cuerpo humano. Siempre me gustó mucho estudiar, así que lo sigo haciendo. Y bueno, me adapté a Buenos Aires. ¿Venías de una familia de médicos? No, no, para nada. Tengo un primo hermano de papá que es médico, pero nadie más. Claro. No, no, al contrario. Mamá es docente y mi papá trabajó en la municipalidad y ha estado en política también, pero, pero no, nada relacionado con la salud. Y qué salto, ¿no? De San Julián a Buenos Aires, que es tan frío acá, ¿no? Cuando llegás y los primeros años son re difíciles. Sí, sí, por suerte yo me vine con un grupo de amigas que lo hizo más llevadero. Ah, Y, pero sí, siempre volviendo a ver a la familia y ellos viniendo a visitar también. Eh, ¿dónde te instalaste? ¿Cuál fueron tus primeros lugares en Buenos Aires? Mira, me vine con casi todo mi grupo de amigas para el barrio más de ahí cerca de la Facultad de Medicina, Palermo, Recoleta, y ya unos años después de la pandemia, me vine para Caballito en búsqueda de más tranquilidad, pero Claro, barrio más seguro para el que viene del interior, digamos. claro, totalmente. Y Sí. empezaste a hacer después me vas a contar sobre la funcional, pero la medicina, ¿te recibiste de médica? ¿Cómo fueron esos primeros años? ¿En qué te especializaste? Mira, sí, estudié medicina, me recibí de médica general, me hice un grupo muy bueno en la facultad. Ya en mis prácticas hospitalarias, los últimos 3 años de la carrera en la UBA se hacen en hospital. eh, ahí fue un cambio muy grande para mí porque pasé de los libros a ver el sistema médico. Y ahí tuve una gran crisis, creo yo, porque no era lo que esperaba y entonces empecé a buscar, empezó como una búsqueda más personal, ¿no? Por así decirlo, sanación, empecé a conectar desde otro lado con la alimentación, con otras prácticas, con el yoga, y fui viendo cambios en mí que me parecieron muy espectaculares y dije, tiene que haber algo de esto para aplicar la medicina de esta forma. Empezaste a cambiar, o sea, son cambios en tu vida que te guiaron para llevarlo a tu profesión. Exacto, sí. Y bueno, igualmente terminé la carrera, me recibí y ya en el último año encontré la psiconeuroinmunología clínica y dije, esto es lo que yo quiero hacer. Así ¿Qué que es me fui eso? Explícanos qué es lo de ese nombre largo que acabas de dar. Bueno, ese nombre largo y difícil resume
lo que es una medicina integral, ¿no? Entonces esto de la psicología, la neurología, el sistema inmunitario y las hormonas, ¿no? La endocrinología, no son cosas separadas o aisladas, sino que es todo parte de un supersistema que no se puede dividir. Entonces, lo psicológico impacta en lo inmunológico, al revés lo inmunológico en lo neurológico. Entonces, de esta forma o desde esta lente miramos al paciente en la PNI clínica, como abreviamos. Y es súper interesante. O sea, esto que acabas de describir es la medicina funcional. Sí, medicina funcional o integral son abreviaturas o nombres más amigables, ¿no? Para nombrar este Claro. tipo de medicina, pero sí, sí. O sea, se trabaja más en prevención, tal vez. Sí, porque, bueno, si pudiéramos hacer la intervención más potente en la salud es la prevención sin dudas, pero también abordamos patologías bajo esta mirada. Claro, sí, me imagino. Sí. Pero bueno, pero vos sos una doctora muy joven y también me gusta mucho el mundo de la juventud que ha traído la medicina actual, Mm. porque se trabaja mucho y se hace mucho hincapié en lo que acabo de decir yo, que es la prevención. Es decir, no llegar, intentar al menos, no llegar a la enfermedad para tener conciencia de cómo podemos evitar esa situación. Tal cual, sí. Lo que más me gusta a mí de todo esto es que pone al paciente en un rol eh, protagónico, ¿no? En su resolver su enfermedad, en la curación, en entender, porque la medicina más hegemónica o más tradicional, quizás el paciente está en un lugar más pasivo, de acatar lo que el médico dice, y bueno, desde la PNI buscamos que el paciente comprenda, somos más quizás profesores que terapeutas, y que pueda volverse parte de su curación. ¿Cómo sería, suponete, pongamos un ejemplo de un paciente que te visita, que está dándote, no sé, siento este tipo de molestias? ¿Cómo lo abordás? Porque medio como también me acabas de decir, es método holístico, así abordás la psicología, sos más también una persona que casi como también un psicólogo que escucha. Sí, escuchar es muy importante. Por lo general, la consulta no siempre es igual para todos, sino que uno va viendo según lo que el paciente traiga, pero para mí la parte más importante de la consulta es, sin dudas, la charla con el paciente. Hacerle preguntas, explorar sus sistemas, entre ellos está su contexto, ¿no? No es lo mismo un paciente que tiene un trabajo que no le gusta, problemas familiares, que está muy estresado, que se siente solo. Eh, bueno, después esto, preguntar, no sé, los distintos órganos, la parte intestinal, cómo duerme, si hace o no hace actividad física, si se siente vital o se siente cansado, y ahí uno empieza, ¿no? A recabar información, a perfilar más a un diagnóstico que en realidad no importa tanto la etiqueta, pero uno puede empezar a evaluar cómo funciona su sistema inmunitario, su metabolismo, y puede empezar a inferir qué es lo que necesita el paciente. Le haces un paneo integral, general a la persona, al Exacto. paciente. Sí, sí, y bueno, después obviamente el examen físico y los exámenes complementarios, pedir algún estudio, pero realmente no es lo más importante. Lo más importante está en lo que nos cuenta el paciente. Y a partir de ahí, por ejemplo, medican, ¿cómo sería, cómo sigue? Dame, si querés, ejemplos, por qué te ve la gente, por qué tus pacientes, o sea, Mm, si fueras psicóloga te sí, preguntaría de qué hablan, ¿no? O sea, con qué problemas o síntomas van, ansiedad, no sé, sí, no sé, bueno, lo que sí, sea. sí, lo que más veo en consulta o lo que es en la mayoría está presente, sí, son algunas cuestiones de salud mental, ansiedad, eh, problemas en el sueño. Lo más frecuente es el cansancio, sin lugar a dudas, la poca Estrés.
energía. Sí, sí que es un combo, ¿no? Estar ansioso, estresado y tener poca energía. Y después los problemas intestinales, de todo tipo, Tremendo desde... eso, porque Sí, te pregunto, no, o sea, mm, hago comentarios, pero son preguntas. sí. Todo repercute en el sistema digestivo, ¿no? O sea, alguna preocupación, alguna situación así. En general, las personas, por ejemplo, me pasa, pero digo, ¿le pasa a todo el mundo o todo el mundo enseguida una preocupación le va al cuerpo? Bueno, es una buena pregunta. En realidad hay diferencias, ¿no? ¿Por qué alguien enferma de, vamos a poner ejemplos, por qué alguien Sí, enferma de esclerosis múltiple y alguien, no sé, enferma de colitis ulcerosa? Eso tiene más que ver con el texto, ¿no? Con la conformación genética, primera infancia y un montón de cuestiones de ese paciente, ¿no? Lo que ya trae consigo y el ambiente en el que se desarrolla. Entonces, algunos tendrán más vulnerabilidad de inflamar o dañar ciertos órganos y otros otros. Lo que pasa es que con el estilo de vida moderno es muy difícil ver un intestino en condiciones. Entonces, hay mucha sintomatología de ese nivel, pero sí es cierto que en todos los humanos existe un eje intestino-cerebro que es bidireccional. Entonces, una preocupación impacta a nivel intestinal y algo intestinal impacta a nivel neurológico también. O sea, podemos ver incluso síntomas depresivos por una inflamación digestiva de larga data. Esto es tremendo, pero existe y lo vemos muy. repetilo, ¿qué sería? ¿Cómo sería? Que este eje intestino-cerebro es bidireccional. Entonces, El último ejemplo que pusiste que quería escuchar. claro, que problemas digestivos de larga data, ¿no? Podrían dar, por ejemplo, síntomas depresivos. Con esto Ah. quiero hacer una salvedad. No todas las depresiones vienen del intestino, pero hay que revisarlo. Sí. Claro, tu colega Facundo Pereira, que supongo que conocerás, Sí, que está mucho en redes y demás, ha hecho mucho hincapié en la cantidad de enfermedades que se dan debido a lo gastro, ¿no? A toda la parte de, sí, sí, tal de la cual. alimentación, ¿no? Y el intestino es un sistema, ¿no? Un órgano muy interesante para mirar porque es el ejemplo de la PNI en órgano, porque tiene su sistema nervioso, ¿no? El sistema nervioso asociado al intestino, aloja el 70% del sistema inmunológico, se conecta con las emociones, con la mente y con la neurología. Entonces, es un gran órgano para integrar todo esto que estamos hablando. Claro. Mira, ayer yo tengo además de mi Instagram, tengo un Twitter en donde hablo más de política, esas cosas, pero ayer, Sí. eh, hace unos días que no estoy yendo a entrenar. Perdón que ponga un ejemplo, pero tiene que ver con una pregunta. No, me Eh, encanta, sí. entonces, como no estaba yendo al gimnasio con un poco de culpa, escribí, bueno, me voy a entrenar a las escaleras. Yo entreno acá en mi edificio en las escaleras, viste, Bien, cuando no voy al gimnasio, entreno acá. perfecto. Entonces, arriba hay un gimnasio, pero no está en condiciones, medio chiquito. Pero entonces puse, eh, no sé por qué salí con la alimentación. Entonces Mm. dije, bueno, consulten a su médico o a su nutri, pero y empecé a hablar de frutas, verduras, carne, proteína, un poco medio lo elemental, pero haciendo Sí, esa salvedad, nadie crea que yo estoy sugiriendo cosas que no estudié. claro. Entonces puse lo anterior. Pero había, había comido una, ayer comí una, yo nunca almuerzo al mediodía, pero vi una milanesa que había comprado y me la comí. Sí. Y me hinchó un montón. Y ahora Mm. estoy viendo tu Instagram. Sí. Es más, fui a entrenar porque dije, tengo que entrenar porque si yo hice esto, ahora tengo que pagar las Castigo. consecuencias. Pagar las consecuencias. Y veo que vos tenés, por ejemplo, signos de tu intestino que está inflamado. Sí. Primero, te hinchás después de comer. Bueno, ayer me pasó a mí. Mm. ¿Tenés gases frecuentemente? Sí, a veces ocurre. ¿No vas todos los días al baño o tenés diarrea? ¿Tu caca flota? Ah, o sea, también este es un tema que hay que ver, porque a uno le da vergüenza hablar de estas cosas, pero es Totalmente. importante. Sí, ¿Y tenés acidez o sí? no, Todas esas cosas, ¿qué significan? y ¿Cómo en tenemos que estar realidad atentos?
Sí, muchas veces viene el paciente, su motivo de consulta es algo gastrointestinal y muchas veces no, es otra cosa y cuando uno explora aparecen síntomas de este tipo que están muy normalizados, ¿no? Eh, pero que me hablan de que algo no va funcionando bien. Son muy comunes, pero también es muy común llevar un estilo de vida que se aleja de lo que espera nuestro cuerpo. Eh, entonces sí es algo para mirar y está bueno que el paciente o las personas en general, por eso soy muy divulgadora en redes, que vayan mirando, que vayan entendiendo y que puedan hacer una consulta si van pescando algo de esto, ¿no? Hablaste hace un rato de la niñez o de la historia de cada uno. ¿Qué tiene que ver Sí, eso con después con los diagnósticos que podemos tener o enfermedades o todo, síntomas? todo. Mirá, si pudiera dar una recomendación eh, prioritaria, más que la comida, más que el entrenamiento, sería trabajar en la salud mental, porque es Bueno, te realmente todo. adelantaste porque también lo nombraste hoy, salud mental, y te iba a preguntar sobre salud mental. Sí, ¿Cómo es eso? mira, volviendo a tu pregunta, que es lo de la niñez. La niñez es un periodo muy importante que hoy ya se sabe que la configuración de nuestra neurología y de nuestra fisiología empieza incluso cuando estamos dentro del útero. Eh, y los primeros años son mandatorios porque ahí se configura toda nuestra neurología del estrés, nuestros ejes de estrés y nuestra forma de ver el mundo, ¿no? Si los primeros años nosotros empezamos a entender que el mundo es un lugar peligroso por cómo es nuestro ambiente, nuestra casa, nuestro contacto y demás, vamos a configurar nuestros ejes de estrés de una forma y nuestro sistema inmune de una forma. Y esto, cuando crezcamos, ¿no? Puede dar vulnerabilidades a enfermar de distintas cosas, ¿no? Ejes de estrés mal regulados o hiperactivos, o un sistema inmune también hiperreactivo. No sé si se entiende porque por ahí estoy usando Sí, términos. sí, perfecto, perfecto lo que estás explicando. Ok, entonces la niñez es todo porque nos aprendemos a mirar el mundo de una forma. No es que no sea cambiable, pero es un poco más complejo después, cuando ya somos grandes. Sí. Claro. A ver, ¿y lo de la salud mental qué significa? Bueno, es en parte todo esto, ¿no? En la niñez se pueden generar, a mí me gusta mucho leer a Gabor Maté, que es un médico canadiense que habla mucho de esto, y él describe dos tipos de trauma, ¿no? El trauma con T mayúscula, que es el trauma que la mayoría considera como algo traumático, ¿no? Algo verdaderamente feo, pero después está el trauma con T minúscula, que son pequeñas cosas que pueden suceder en la infancia o que pueden pasar desapercibida o que uno puede pensar no es para tanto, pero que también impactan, ¿no? Entonces yo creo que todos hoy tenemos cosas para trabajar en cuanto a la salud mental, a veces más y a veces menos urgentes, pero que están ahí y que condicionan nuestra salud o que pueden condicionar la curación, ¿no? Cuando hablamos de motivación, de capacidad para hacer cambios, capacidad de sostenerlos, capacidad de disfrutar, porque muchas veces hacemos todo perfecto, pero no podemos disfrutar. Entonces, todo esto tiene que ver con salud mental. Sí. ¿El psicoanálisis es un complemento de todo lo que estás hablando? Mira, es algo controvertido, a mí me encanta. Yo me psicoanalizo hace muchos años, también hago otras cosas, entonces creo que está bueno lo que a cada uno le haga bien, ¿no? Te agrego meditación, yoga. Absolutamente, sí, sí. Son intervenciones para ir desarticulando algo de las creencias que nos limitan. Está muy bueno. Y después hay intervenciones para la salud mental que no son tanto trabajar la mente propiamente dicha, sino trabajar el cuerpo para tener impacto en la mente. Por ejemplo, la exposición al frío, al calor, el contacto piel con piel, lo social, todo esto regula la salud mental de formas muy poderosas. Sí, y son cosas que hacemos en la PNI clínica también. Muchas veces recetamos una ducha fría o ir al sauna
no sé, bailar, ¿no? Claro. Estas cosas. Hace un rato también hablaste de soledad. Mm. ¿Cómo interfiere el tema soledad en todo esto? Bueno, la soledad activa nuestros ejes de estrés. La neurología lo sensa como algo peligroso, ¿no? El ser humano evolutivamente siempre ha estado en clanes, en tribus, y siempre la tribu es más importante que lo individual. Entonces, tenemos emociones que tienen que ver con la tribu, como pueden ser la vergüenza, la culpa, que nos permiten vivir en sociedad. Y lo que pasa hoy es que está todo muy individualizado, hay mucha competencia, ¿no? El capitalismo nos trae o nos plantea un escenario de hiperproductividad donde el otro puede pasar Claro, a ser un enemigo. Las familias son cada vez más pequeñas, vivimos en ciudades donde tenemos poco tiempo para lo social y esto es un factor estresante sin dudas y que ya se sabe que la soledad es un factor de riesgo cardiovascular y un factor de riesgo para la mortalidad por cualquier causa. Hay un montón de papers de literatura científica que ya se cuenta este tipo de emoción, ¿no? Soledad, hay quien dice emociones tóxicas, ¿no? Como un gran factor de riesgo. Así claro. que sí. ¿Medican ustedes? Bueno, acá está el criterio más individual de cada profesional. Habrá quienes medican, habrá quienes no. Yo por lo general no suelo usar tanta medicación. Tampoco eh, los pacientes que suelo ver vienen de otros médicos más Claro. tradicionales. A veces vienen medicados y hay veces que la medicación se sostiene un tiempo más o O se sea que, plantea de perdón, en entrada. otras palabras vos me estás diciendo en general, no en particular, en general, que por ahí ustedes intervienen sacando medicamentos y no por ahí más agregando. A veces es necesario un medicamento si el paciente está muy sintomático, ¿no? Cuando ya hay una enfermedad que brotó y afecta mucho la calidad de vida, quizás sí se propone alguna medicación, pero no puede ser lo único. Entonces, hoy lo que vemos es que la medicina tradicional a veces propone solo medicación Claro, y eso para mí es inconcebible. Entonces, bueno, hay veces sí, es cierto, hace falta la medicación, hagámoslo, pero vayamos a buscar todo lo otro, ¿no? claro. Que Todo lo por ahí, holístico. claro, que por ahí sí, después, en un segundo tiempo, cuando el paciente esté más calmado, cuando podamos haber revisado el por qué o qué lo llevó a esa situación y podamos ir desarticulando algo de esto, se puede bajar dosis de medicación si todo va bien e incluso sacar, pero eso es muy individual. Ok. A ver, dos o tres preguntas que tengo y que no sé en Sí. en qué van a hacerlas, pero ¿la medicina funcional tiene algo que ver con la homeopatía? Em, buena pregunta. No sé, o sea, sí tiene algo que ver en el sentido de que son, Por como ejemplo, se dice, perdón, medicinas si más yo te voy a ver a alternativas. vos, ¿vos me das Sí. esas bolitas que tengo que ir a la No, farmacia? no, Ok, no, yo ok. no homeopatía, no. ¿Y en De dónde hecho, se no estarían? estoy tan informada al respecto, para Claro, ser sincera. ¿y en dónde? Pero sí en por ejemplo, en el hecho de la respuesta anterior tuya, que no me, o sea, que están, o sea, digamos, si fuera necesario sí, pero si no, no medican o sea, como un médico tradicional, vos sos también médica tradicional, pero ahora avanzaste con la funcional, pero te quiero Ujú. decir, ahí también hay como un punto de conexión, ¿no? Porque la homeopatía tampoco. Claro, exacto, sí. En medicina funcional solemos usar a veces, bueno, todo lo que dijimos, ¿no? Pautas del estilo de vida, prescribimos Claro. ejercicio físico, pautas para mejorar o regular el estrés, nutricionales y usamos suplementación. Eh, Solemos usar todo lo que tenga que ver con vitaminas, minerales, Claro. Me hierbas, encanta, pero vos vas hongos. me encanta todo lo que nos contás, pero vos vas a tu médico funcional, seas vos u otro, Sí. eh, y es como o sea, tenés que contar tu vida, o sea, te vas, o sea, la doctora o el doctor tienen que saber de vos cómo ir al psicólogo, o sea, dar Sí, detalles está
el resultado está en contar todo, ¿no? Sí, sí, obviamente lo que el paciente quiera, Claro, pero sí, sí, se hace, es una charla, a mí me gusta decir eso, ¿no? Y conocer claro. la película de cada paciente. Ágata, ¿cuánto hace que existe la medicina funcional? Uy, es una muy buena pregunta, no lo No lo sé. sabés. Pero, por ejemplo, No, yo soy un tipo grande, pero digamos, cuando yo era chico no sé si existía. Lo que pasa es que el abordaje más holístico es más de estos años, ¿no? De estos, no sí, sé, 20, 30 años para antes, atrás. antes había una medicina ancestral que era muy interesante y que aplicaba muchas de estas cosas, ¿no? Medicina con plantas, la homeopatía existe hace un montón. ¿Tiene que ver eh, con la medicina china también esa? Viste que bueno, dicen, hablan de medicina china. sí, tiene algunos rasgos, comparte algunos rasgos, si bien no es igual, comparte algunos rasgos, sí. Después eso se fue perdiendo, ¿no? Con la hegemonía médica y con el afán de basarnos en la evidencia y demás, se fueron perdiendo muchas prácticas y nos fuimos medicalizando e industrializando cada vez más. Y hoy parte de lo que es la medicina funcional es recuperar estos saberes ancestrales también con base científica, porque cada vez salen más estudios que reivindican lo que se dice hace muchos años y que en algún momento se descalificó por ser más folclórico. Bueno, hoy tiene evidencia científica y lo podemos usar. Eh, la PNI clínica sí tiene pocos años. Había estudios de psiconeuroinmunología, pero no se aplicaba en la clínica todavía. Eran solo estudios eh, y hace relativamente pocos años que se empezó a aplicar en la clínica y considero que tiene muy buenos resultados. Claro. Dos últimas preguntas. Sí. Primero, el tema de comer bien. ¿Qué importancia le das y qué recomendás? Eh, bueno, para mí es muy importante. Como había dicho antes, si tuviera que dar una recomendación más universal, sería trabajar en la salud mental, pero por supuesto que lo que comemos es importantísimo. Cuando haces tanto hincapié en la salud mental, ¿es en poco la historia, ver la historia de cada uno? ¿Es eso? Sí, sí, es conectarse, es entender por qué uno actúa como actúa, o Ok, si hay malestar, ver qué nos quiere decir. Sí, sí. ok. Me Eh, llama la atención porque sos muy, entonces, marcás mucho ese tema y debe ser sí, un tema clave, ¿no? Digamos, nuestra vida pasada o nuestros años o la juventud o la niñez, etcétera, la familia, etcétera, la vida de cada uno. Me parece es que es algo en materia de estudio para ustedes. sí, absolutamente. Cada vez que leo más, estudio más y cada vez que veo más pacientes me doy cuenta que es lo principal, sí. Claro. Sí, sí. Y volviendo a la comida, recomiendo una dieta variada, alta en proteínas animales, en grasas saludables y en vegetales variados, ¿no? Eh, y bueno, lo más prioritario de todo es comida real, con trazabilidad, Claro. que podamos hacer el recorrido de lo que está en el plato, de dónde vino, ¿no? Por supuesto que después los paquetes y demás, que no sabemos, no podemos hacer este recorrido o esta trazabilidad, no los aconsejo. Claro. Justo hoy miraba a Facundo a Pereira en Instagram y decía romper con todo lo, digamos, lo cultural, ¿no? O sea, de comer comida por a la mañana, ¿no? Dulces o esas cosas que era un poco lo que nos Tal enseñaron, qué cual. sé yo, no sé, ese desayuno tradicional ahora cambió absolutamente. ¿Cómo lo ves a eso? Sí, total. Yo les digo a mis pacientes, ¿no? Proteína en todas las comidas. Mira, si quisieras, te podés desayunar un pescado con brócoli. Sé que no Claro, es muy argentino, claro, el desayuno que se espera, pero en realidad es cultural. Lo que tenemos que comer es comida cuando tengamos hambre. Y no hay muchas más reglas después. claro. Un poco la explicación de lo dulce es como que enseguida o al poco rato te da hambre de nuevo, una cosa así, ¿no?
Sí, en realidad los hidratos refinados o más simples elevan muy rápidamente la glucosa Claro, y también rápidamente vuelve a bajar por acción de la insulina, ¿no? Y estos picos y bajadas muy rápidas y muy altas es como un subidón y un bajón que al rato el cerebro vuelve a señalizar el hambre. Tiene mucho que ver, sí. correcto. Y no le damos proteínas o cosas elementales, sino que le damos una comida falsa, digamos, en algún sentido. Sí, sí, hay algo de eso. De hecho, cuando hay mucho antojo dulce o mucha imposibilidad de ayunar, una gran estrategia es sumar más proteínas y grasas que generan una estabilidad de la glucosa mayor y por ende saciedad más duradera. Es Claro. interesante hacer ese cambio. Sí. Claro, y el tema del huevo, por ejemplo, ahora tiene buena prensa, pero antes no, que yo Sí. antes era como que no comas tanto huevo, no, y Sí. ahora es, dale, come huevo, o sea, ¿dónde El estamos huevo es un parados ahí? medicamento. El huevo es un medicamento, es espectacular. Lo que pasa es que venimos de años de mucha grasofobia. Entonces, mucha restricción en las grasas, porque se pensaba básicamente que la grasa era lo que te iba a hacer engordar, y hoy se sabe que el tema del... No me gusta a mí enfocarme tanto en el peso, sí es un motivo de consulta frecuente de los pacientes que quieren bajar de peso, y hoy se sabe que si lo que se busca es eso, hay que controlar el tema de los hidratos más que las grasas. Las grasas son muy amigas de la flexibilidad metabólica, de las mitocondrias, siempre hablando de las grasas buenas, ¿no? Ujú. Qué Así que el interesante. huevo Bueno, es contra, sí, el, en todas sus formas, no sí, tal cual. frito y no Bueno. milanesa como la que comí yo ayer. ¿Qué es esa hinchazón que se produce? ¿Por qué el cuerpo te reacciona así? Bueno, ahí hay un componente inflamatorio, ¿no? A mí me gusta poner la analogía de cuando, no sé, se hincha un tobillo, sabemos que está inflamado, con la panza pasa lo mismo. Entonces Claro. ahí hay algunas cuestiones que probablemente el sistema inmunitario asociado al intestino esté reaccionando, ¿sí? En la barrera. Y por otro lado están los bichitos que viven con nosotros que pueden interaccionar con ese alimento y generar gases que también pueden producir o aumentar la distensión o la hinchazón abdominal. Así que puede venir tanto de la microbiota, del sistema inmunológico o de ambos, pero algo está pasando. Tal cual. ¿Cómo te encuentra la gente, Agatha? Bueno, en Instagram como @dra.agata Fernández. Agatha THA. Buenísimo y felicitaciones, me encantó, gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias. Gracias por el espacio para difundir la PNI clínica. Un placer enorme. PNI, ¿qué significaría? Psiconeuroinmunología. Ah, ahí está. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Agatha, gracias, adiós. Chao. Chao, chao. Bueno, ahí está la doctora Agatha Fernández, medicina funcional, es muy interesante. Prometo que si voy a atenderme porque la verdad es que yo creo que lo necesitamos todos, lo voy a contar y vamos a hacer una siguiente nota con Agatha, por ahí me pongo de modelo en caso que se pueda conversar sobre alguna experiencia propia que los ayude a todos ustedes que nos están escuchando.